Bueno, buenas noches a todos. Es de madrugada allá en Buenos Aires, pero es lindo a veces cuando uno está un poquito desvelado armar un video que tiene que ver algo que voy a compartir con todos ustedes mañana. Así como me tocó en la madrugada del domingo hacer un vivo entonces con una gran amiga, una gran maestra, porque sabe mucho de narrativa, estudió narrativa, trabajó narrativa, no es tan caradura como quien les habla de escribir lo que uno siente y largarlo y tirarlo, así sin hueso, sin envoltorio de regalo y sin que brille. Y un texto tiene que brillar, eso es algo que me quedó en claro el otro día, cuando me costó mucho hacer una nota, un reportaje a la señorita Mónica Beatriz Gervasoni, que está dentro de este libro con un relato hermoso, hermoso, la verdad, porque ella escribió: la alegría a veces se deshoja, y ella siempre me enseñó desde que nos conocemos, hace 5 años, pero recién en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, comenzó un camino para muchos escritores que teníamos mucho tiempo libre para nosotros y nos poníamos a escribir. Y ella ya estaba trabajando en narrativa y sabe mucho de narrativa y piensa muy bien antes de editar algo y publicar algo, lo que la hace más seria para trabajar y no tan cara dura como yo, que escribo desde los 11 años, cuando ella también escribía desde la primaria, que contaba que algunos de sus textos eran premiados en la escuela, cosa que no era en mi caso. Yo escribo desde los 11 años. Esto lo hablé cuando en 2 oportunidades la gente de Editorial Tayel, mi editora actual, me hizo 2 vivos en Instagram. En julio, en los 2 casos por Julián Contreras, que es un gran editor, es un gran corrector, Julián fue quien escribe al dorso de mi último libro, De su misma piel, una historia recuperada, que es la primera vez que yo hice un texto corto, que algunos dicen que es un cuento largo, u otros dicen que es una novela corta. Yo agradezco mucho los elogios, como Claudio Pico, como Adriana Toscano, gente que es del teatro, gente del hueso del teatro, y no de las letras propiamente dichas, aunque sí escriben libretos, que me han comparado con Osvaldo Soriano en la forma en la cual yo he pintado los personajes de mi tercer libro, que en gran parte está inspirado en Mónica, que es una gran amiga personal, y es una persona de la cual aprendo a cada rato lo que tiene que ver la narrativa y lo que tiene que ver que un texto tiene que brillar, y las palabras que sobran en un texto hacen que el lector pierda interés. Ella también tiene una gran maestra, una gran teacher, como dice ella, que es Cristina Wargon, pero palabras mayores, en narrativa y en textos de humor. En este caso, la supervisión dramatúrgica es de Patricia Suárez, Rosarina, y los textos que tiene este libro son hermosos, pero en particular el de ella, que está casi al final, que dice: la alegría a veces se deshoja. Es un cuento hermoso, un cuento que está escrito para los padres, para que lo lean, no solamente las madres, y es muy emotivo. Y yo siempre escribí cosas emotivas. Yo escribo desde los 11 años, siempre le contaba a Julián. Se me ocurrió en su momento, ya lo mostré cuando fue Letras Imperfectas, y tengo intactos 3 cuadernos de la época de la adolescencia, con algunas narraciones,
con mucha poesía y con muchas canciones. Y acá en mi casa natal, en la casa de mi familia, que yo siempre digo que es la casa de mi papá, y yo rara vez digo que es mi casa, que es mi hogar. Yo siento que estoy cuidando la memoria de mis padres en muchos aspectos. En este lugar fue cuando Julián Contreras me hizo la primera nota para Instagram en julio del año pasado, cuando ya estaba por editar esto, en el cual yo lo que dije en su momento, y lo dije el otro día, cuando a mí me costó mucho hacer un reportaje como interlocutor, cuando yo conozco a la persona y soy amigo de esa persona. Cuesta mucho. A mí me han hecho reportajes en Venado Tuerto a mediados de 2014, cuando Aquellos duendes del alma vio la luz por primera vez. Y De su misma piel es el tercer libro, ha tenido muchísimos elogios. Letras imperfectas fue el anterior, también de Editorial Tayel, que lamentablemente papá no lo pudo ver, porque mientras se jugaba el Mundial 2018, los primeros días del mes de julio, de 2018, hacía un mes que papá había fallecido, que fue mi gran mentor, porque yo le di mucho trabajo a papá en lo que era matemática, en lo que era geometría, malas notas en los colegios, mal comportamiento en la escuela, y yo le di mucho trabajo a mi papá. Pero los últimos 5 años que hace que vivo en esta casa, que van para 6, los últimos 3 años de su vida yo viví con él. Y me ocupé de cuidar al viejo. Y me ocupé de que su vida sea tan buena como era. Y en vez de yo darle una lección de urbanidad, suponete a papá, él me dio una lección de cómo se ganan amigos y cómo se hacen amigos cuando una persona está en soledad, que fue lo primero que papá notó. Y hablo de historias personales porque siempre escribí en gran parte de mi vida sobre mí, sobre mi historia personal. Salvo en este libro, que fue el tercero, que es una joya, porque en menos de 20 días lo escribí. Y ya tenía en mente la idea en el mes de septiembre de 2019, cuando había escrito en un borrador la palabra de su piel. Y yo quería significar la historia de un nieto y desaparecido, hijo desaparecido, pero hacerlo a partir del amor y no a partir de la guerra, a partir de los secuestros, las torturas, los nacimientos clandestinos, que fueron nada más que la cáscara, y lo más hermoso del fruto, que es el texto, es una historia de amor. Son 2 historias de amor. Ya la conocen. La de un nieto que no sabe que es hijo de desaparecidos, sus padres que lo adoptaron de buena fe, y sus abuelos que desconocían su existencia y no saben que tienen un nieto para buscar. Y en el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, los escritores hemos tenido ese vicio, así como los cantantes hacían vivos para YouTube o para Facebook, así como Fernando Troca o Ariel Rodríguez, o los que eran chefs, los que son cocineros, hacían recetas y filmaban recetas para Instagram, más que nada. En esa oportunidad, en julio, Julián me hace una nota, Julián Contreras, hermosa, una hermosa nota, que fue muy emocionante, porque me ocupé de hablar de mi familia, de mis padres, y tenía que referirme más que nada al libro y a la historia de un hijo de desaparecidos, inspirado también mucho en el caso de esta brillante aprendiz de periodista, esta brillante maestra de la narrativa, en el cual el día que me toque hacer un taller de narrativa, realmente yo lo voy a hacer con Mónica Gervasoni, que es una gran amiga y sabe mucho, sabe un montón.
Escribir a partir de una historia personal, una novela, es muy, muy, muy duro. Más cuando estamos hablando de una historia de desarraigo, de desamor y de las tribulaciones de quien les habla, de Natán en ese momento, que después se convirtió en Pablo Amado, gracias al miedo que tenía que me reconozcan como el señor del banco que trabajaba en un pueblo del interior y hacía un programa de radio a la noche. El mismo programa que hoy hago, que se llama 1000 días en una noche, que va hoy jueves, de 20 a 22, con la voz que me quede, no hay problema. Yo voy a hacer igual el programa, y yo voy a leer. Y yo voy a leer prosa, y voy a leer poesía, y voy a leer noticias. Trataré de hablar lo menos posible para poder vestir de gala un programa de radio, que es lo que a mí me gusta hacer. Dejamos de su misma piel. Y dejamos letras imperfectas, que es el producto de 3 cuadernos de la adolescencia. Y voy a soltar un poquito también la historia de papá, de la familia, y de Mónica, que me ayudó mucho en lo que fue la segunda galera, porque mirá vos que hay que ser obstinado, y hay un cuento mío, un relato mío, que está en letras imperfectas, que es Carta de amor enamorado, que viste de gala, me lo dijeron y me emocionó, un libro de Editorial Duncan que se llama Cuentos obstinados. Hacer una novela de una historia personal muy dura, que fue plena de desarraigo, de distancia, de desamor, estar a 300 kilómetros de acá trabajando solo, no tener una casa donde vivir ni tener un viático porque era una sanción disciplinaria que no viene al caso porque si no tendría que escribir otro libro. A mí me trasladan a Rosario en abril del 95 cuando no había trabajo y había desocupación. Y se me ocurrió la locura de presentarme, porque yo podría haber hecho una causa judicial, en el Ministerio de Trabajo, declararme despedido, hacerle juicio, y ganarle el juicio al banco, pero no había trabajo. Y yo perdí el 66% de mi sueldo, o un poco menos, porque de ganar 1.500 pesos a finales del 94, con una cuota hipotecaria de 500, y la mamá de mis hijos no trabajaba, y pagamos una hipoteca de 500 pesos, que eran $500, me trasladan a Rosario y mi sueldo de 1.500 pasa a 800 pesos, 750, por el cual la cuota la tenía que cubrir, por el cual no tenía dinero para viajar, por el cual no tenía dinero para hospedaje, y comienzan las tribulaciones de Natán entonces en Rosario, con compañeros del banco que fueron muy solidarios conmigo y me ayudaron, con una señora que conocí en el viaje, ya en el primer viaje yendo a Rosario, y me dio una tarjeta personal, y estuve 2 meses viviendo en su casa y durmiendo en un sillón con un gato, hasta que mi papá después me prestó unos pesos para estar en una pensión, y ya no podía porque mi papá ya estaba jubilado, y no podía bancarme tanto. Toda esta historia, la primera parte del libro, que muy bien lo dice María Esther Sánchez, la gran locutora, mi gran maestra, mi futura maestra en los talleres en el ISER, cuando yo cumpla 65, dentro de 2 años y monedas, y espero que termine la pandemia y empiece la salud y vuelvan las presentaciones de libros en todo el mundo y más que nada en nuestro país. Es muy difícil en una novela, y en esa época yo no sabía que todo lo que está de más en un texto lo desluce, como dice Mónica. Y Mónica aprendió de Cristina Wargon, que es una gran maestra, y ni hablar de Patricia Suárez,
que es una gran supervisora en dramaturgia, porque este libro que presentó ella el otro día es de monólogos, es de relatos muy cortos de 2 carillas, y es brillante el cuento de ella. La alegría también se deshoja, es brillante, emotivo para los padres. Y a mí me tocó desde finales del 95, ya sin dinero, otra vez para viajar, la disyuntiva en el cual un gerente general del banco accede a un pedido de mi parte porque no me devolvían a Buenos Aires a trabajar porque era que terminara la sanción. Y lo mío era cadena perpetua, porque cualquier sanción en el banco terminaba, pero esto era cadena perpetua. Y accede a un pedido de mi parte por sugerencia de los mismos inspectores, porque un gran compañero que yo tenía en Buenos Aires, que era jefe de sección, pasaba a ascender a contador y como pasa en el ejército o en la armada o en la fuerza aérea, para aceptar un cargo tenés que aceptarlo en el lugar donde te necesitan, donde te precisan. Y Juan José Lois, un gran compañero, el gordo Juanjo, pide su traslado a Santi Spíritu y asume como contador, con un sueldo mucho mejor, con una expectativa en la cual él creía que iba a estar por un par de meses en Santi Spíritu, sur de la provincia de Santa Fe, corazón de la Pampa húmeda, distante a 200 y pico de kilómetros de Rosario, 205, 50 kilómetros de Venado Tuerto y 50 de Rufino, kilómetro 587 de la Ruta Nacional 33. Y van a decir qué memoria tengo, y gracias a la memoria que tengo, escribí Aquellos duendes del alma. Hubo mucha gente en el pueblo que me ayudó, y como homenaje, cuando yo vuelvo a finales del 97 a Buenos Aires, porque me retiré del banco, mis mejores amigos a quienes les contaba esta historia de desarraigo, de soledad, de desamor, perdón las expresiones, que formó de este muchacho, este hombre que hoy a los 62 años se siente muy realizado, formó un hombre nuevo a partir de esas historias, terribles historias. En enero de 1996, un 8 de enero del 96, y mañana 8, porque ya estamos 7, hoy cumpleaños de mi hija Cecilia, 37 cumplís, bombón, mi amor, y me diste a Martina, la nieta más linda que he tenido en mi vida. Qué emoción, qué lindo. Justo hoy tu cumple, papi está filmando este video de agradecimiento a tanta gente que fue solidaria conmigo y en la cual yo deposité lo mejor de mi parte para escribir una novela que es inolvidable. Aquellos duendes del alma es el nombre que originalmente hoy va a ir de 20 a 22 y con la voz que pueda lo voy a hacer. Aquellos duendes del alma es el nombre del programa de radio que yo hago, inspirado en ese amigo del alma que hoy por hoy es la canción de Lito Vitale con la cual inicio mi programa de radio. Pero eso estamos hablando de noviembre del 96. En enero el banco accede y me traslado desde Buenos Aires, que era mi domicilio, a un destino más lejos. La mamá de mis hijos no lo entendía, nadie entendía por qué me iba más lejos. Y yo me iba más lejos para poder salir al frente y salir adelante. Y si bien yo conocía pueblos del interior, como menciono en la novela, como mi gran amigo, el Piche, José María Vera, cordobés de Belleville, que en Miguel Ríos, provincia de La Pampa, hace muchos años que vive con Ana María, somos grandes amigos. Yo también fui un padre para su hija Daniela, y paseando por Avenida Cabildo, estos últimos días, Cabildo y Jorge Newbery, más de una vez pasé caminando por una especie de internado de monjas donde su hija Daniela, que yo sigo considerándola una hija,
a pesar de que está enemistada conmigo, lamentablemente, yo pasaba y la recordaba. Y yo nunca había vivido en un pueblo del interior, pero mi sueño de chico, acá a la vuelta en la escuela Reconquista de la calle Varela, me gustaba tanto la ciudad, pero veíamos en el libro Semillita, por ejemplo, que usaba en primero superior, o en otros libros, que lo más lindo, lo más sano era vivir en el campo. Y yo de chico soñé que quería vivir en el campo una vez. Y hacíamos composiciones, la famosa composición Tema la Vaca. Yo en primero superior hice una composición que decía la ciudad, el campo y la ciudad, el campo primero, la ciudad después. La cuestión que el 8 de enero, que mañana se van a cumplir 25 años, el 8 de enero de 1996, asustado con otro micro que no era de las empresas que iban a Rosario, sino que era de la empresa TAC, que ya no existe, Cooperativa TAC, que iba a Mendoza. Todas las noches tenía un servicio a la hora 23 que llegaba a Rufino a las 5:30 de la mañana. Y el 8 de enero del 96 yo llego a Rufino a las 5:30 de la mañana con Juan José, que Juan José sigue viviendo en Morón, provincia de Buenos Aires, que yo subía en Liniers, en el colectivo, en el micro, y él subía en el cruce de Morón, donde estaban construyendo lo que hoy es un shopping, y no había nada en ese momento. En Acceso Oeste y Avenida Vergara, en Gaón y Vergara, ahí subía Juanjo. Y yo con mucho miedo llegué a Rufino, ahí me presentó Juan José Loy me presentó a Mario Milone, que Mario era bajista de un gran conjunto de música de Rufino que se llamó Los Duques Negros, que el Flaco Irusta, que lo tengo en Facebook todavía, y algún que otro muchacho. El Flaco Irusta era el baterista, mucho tiempo después fuimos grandes amigos y aún hoy lo seguimos siendo. Y ese es el premio más lindo que tengo, que en mi soledad tengo muchos amigos que me dio la radio, muchos amigos que coseché en el pueblo y muchos amigos que me dio la literatura, las letras. La cuestión que los nombres de las estancias que yo veía en las boletas de depósito, y esto me lo acordaba con Anita Petricín, en las noches, las primeras noches que hacía Zoom, los viernes que hacía un Zoom desde las 8 a las 9 con las chicas del grupo de humor de Cristina Wargon, Mónica incluida, que es mi gran amiga, que la gente se confunde en las redes sociales porque salimos juntos en las fotos, pero somos amigos. Yo soy el hermano mayor que ella nunca tuvo y el amigo que nunca tuvo y que la ayuda y la apoya en todo, y ella es la gran maestra que me explica cómo tengo que escribir. Así como yo le explico cómo tiene que tocar la guitarra, y somos un equipo y somos como almas gemelas y nada más y nada menos. Entonces, bueno, todo lo que pasó en Santi Spíritu, que no lo quiero relatar, que fue una historia muy dura, durísima. Hubo una separación en el medio, hubo problemas personales, no estoy culpando a nadie. La vida es lo que es y es la vida, y la vida es lo que es y es la vida. Ayer justo le estaba diciendo a Mónica, porque me mandó Julián Contreras el texto final corregido con una galera fantástica, fantástica, mucho mejor que la que yo hice en el primer feriado de carnaval que tuvimos en Argentina, que fue en febrero de 2014, días antes de ir a Merlo, San Luis, con mi hermano Rubén, con Sandra, mi cuñada, y con Nora, la mamá de mis hijos. Ya en ese momento Aquellos duendes del alma como novela estaba publicada por Signo Vital en formato digital. Ya tenía un texto, hay un texto cuando empieza la novela que dice que es una historia de amor que hay que descubrir, que hay un video que yo filmé, que anoche lo compartí nuevamente, que lo filmé para Signo Vital.
Hubo mucha gente que me ayudó en Santi Espíritu, mucha gente. Pero hay alguien en especial que ya hoy no está, lamentablemente, que es Agustín Sebastián Bergaglio, que fue mi hermano mayor, otro de los hermanos mayores que tengo. Tengo un solo hermano mayor que es Daniel. Y la vida hizo que un problema de salud, que fue una ACV, me convierta en que yo soy el mayor. Y así como cuando yo era chico yo iba del brazo de él y él me llevaba, a partir de 2015, una vez que fuimos a ver a The Beats, al Teatro Gran Rex, y yo lo llevaba del brazo, y ya a mi hermano le costaba un poquito caminar por el ACV. Y después en el 2016, cuando nos encontramos en París, la cara de alegría de mi hermano. Y yo llevándolo, él llevándome del brazo a mí, yo llevándolo a él, en vez de caminar acá por el barrio de Flores, por la calle Varela hasta la escuela, como él me llevaba cuando yo era chico, me tocó a mí llevarlo, caminar al lado del río Sena, caminar hasta Notre Dame, y fue un día inolvidable con mi hermano. Y la vida me dio muchos hermanos. Hoy lo tengo a Jorgito Guini como un hermano mayor, lo tengo a Mario Farachi, el Tano, como otro hermano mayor, lo tengo a Gustavito Sonestein, a Gustavo como hermano menor, y la tengo a Mónica como hermana menor, que ella nunca tuvo hermanos y nunca tuvo amigos. Y encuentra en mí a una persona que es incondicional por lo que ella vale como persona. Les decía que cuando yo conocí a Agustín Bergaglio, en el banco yo usaba barba y bigote en la calle, todos se acuerdan en el pueblo que yo miraba para abajo y me escapaba de mi realidad, que era mi soledad, mi desarraigo, mi desamor, todo. No estoy culpando a nadie. Soy responsable de que el banco me haya trasladado y también soy responsable de haberme separado de la mamá de mis hijos. No estoy culpando a nadie. Agustín fue incondicional. Cuando una vez más, que yo vivía en la casa del banco, del gerente con Juan José, Juan José tenía un problema social, una enfermedad social, que tiene que ver con una adicción también, y basta, y no voy a ir más al caso. Cuando llegó a su familia, llevaba a su familia a vivir ahí porque ya no podía más. Yo me tenía que ir de la casa del banco, que era mi hogar. Y yo vivía en el banco, porque yo iba, como dice Perón, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y a 2 cuadras estaba el banco y a 2 cuadras estaba la casa. Y todas las mañanas, cuando salía caminando al banco, frío, calor, había un muchacho que barría las veredas de la calle, que me decía buen día, y ese era Coteminio, era José Luis, que ya tampoco está en este plano, en este mundo. A veces yo creo, cuando hablé con Erika Bergaglio y con Carolina, las hijas de Agustín, y con Ana María, la hermana que vive en España, Ana María, casada con Luis, que es un gran pibe, que es un hermano también, y me quieren tanto, y con Erika, que me dice tío Natán, y Caro también me dice tío Natán, así como los nietos de la de Mercedes Arce, de mi amiga, me dicen tío Natán. Y para mí es muy lindo emocionarme. En la radio me dio siempre excelentes resultados, la emoción. Y saber manejar la emoción y hacer de una historia personal un programa de radio que todavía hoy se llama Aquellos Duendes del Alma, que va a ir hoy, jueves 7 de enero, a la hora 20, de 20 a 22, por Radio Impacto M 1440. Y ya estamos casi en media hora de autorreportaje o de presentación, que fue lo que me llevó el otro día de tiempo, 27 minutos, la nota que yo le hice a Mónica. Me encantaría mucho cuando tenga el libro de papel en la segunda edición, que hago con una especie de homenaje, porque se cumplen 25 años que llegué a Santi Espíritu.
teniendo todavía varios ejemplares de la edición anterior. Agustín fue un hermano para mí, les decía. Ahora voy a tratar de componer la emoción. Un hermano, así como Coté era un hermano menor, y Coté fuimos grandes amigos, vino varias veces a Buenos Aires, lo llevé a la cancha de Boca, le compré camisetas de Boca, estoy hablando del año 2001, 2002, 2003. Que en paz descanse Coté, que está en el cielo con Agustín, que está en el cielo con Mateo Milenka, con la abuela Renata, que la abuela Renata era como mi mamá. Y Poli Isabel, una gran piba mendocina, sobrina de Mario Farachi, que es mi hermano mayor, acá en Buenos Aires, que brindamos la otra vez con un champán helado, un domingo que Mario vino a almorzar acá, me acuerdo. Y después tomamos un whisky encima. Y la sobrina de él, que tiene toda la cara de Isaura, la negra que fue la esposa de Mario, me tocó las manos en Mendoza en el año 2017, que es maestra Reiki, y vio a una señora con un delantal puesto cosiendo a mano, cosiendo una especie de muñeco. Y ella creyó que era mi mamá y yo casi rompo en llanto porque era la abuela Renata. La abuela Renata se ponía el delantal y la abuela Renata en un pequeño ovillo, en una pequeña pelota de lana, ponía las medias de Agustín que estaban rotas y las surcía. Yo en octubre del 96, que yo le había dicho a Agustín que yo no me quería involucrar con su familia porque ya era un problema tener un inquilino escondido en el taller mecánico, en 2 piezas, en un baño y en una cocina, que muy cristiano fue conmigo. Y yo le había dicho que no me quería involucrar con su familia. Y la abuela cosía, y Agustín, después de la hora de la siesta, a las 4, siesta obligada, siesta terrible en los primeros tiempos míos porque llego con el sueño cambiado, y la abuela estaba sola surciendo y yo tenía una pava muy chiquita, y en el relato cuento algo que le encantó a Ángela Lucía Fioretti de Sintra, provincia de Córdoba, que cuando le regalé el libro, se lo llevé de regalo, no, ella lo compró en la editorial. Lo compró en la editorial Duncan a finales de 2014, principio de 2015, y le maravilló la historia como yo relataba, que yo había comprado una pava para tomar el mate, que yo no usaba termo, que era chiquita, y yo a propósito compré la pava chiquita para que el mate sea más corto, para tomar mates más cortos, porque si se hacía largo el mate, me iba a seguir dando cuenta que estaba solo. Entonces Agustín me llevó a su casa, un 5 de octubre de 1996, que es el día que Ariel Arce, Ari, el hijo mayor de Mercedes Arce, mi hermana postiza, pucha que te extraño, Mercedes, que cada vez que voy le llevo cosméticos o regalitos o todas, pero desde la última vez que fue para octubre de 2019, que fui a presentar en la biblioteca el segundo libro, Letras Imperfectas, y llevé el primero, Mercedes Arce, cuyos nietos me dicen, ¿cuándo viene el tío Natán? Yo le llevé a San Expedito, que es el patrono, y era el patrono de Agustín. Y Agustín venían siempre, yo estoy en Ascuénaga 525, y venían siempre a Ascuénaga, esquina Bartolomé Mitre, donde está Nuestra Señora de Valvanera y donde está San Expedito. Y venía Agustín con Mercedes y Juan, o venía Agustín solo, cuando vino aquella vez con Erika, cuando vino con Ariel, cuando vino con Valeria, y Valeria venía a cumplir una promesa porque no podían tener hijos con Ariel y lo tuvieron a Fernandito, que es un amor. Ni hablar ahora a Ignacio Nachito, que es una dulzura. Y fueron historias muy fuertes fue lo que yo viví. Y el negro, como le decía la abuela, Renata le decía negro, le decía.
El negro era mecánico y tenía las manos duras y se lavaba con agua y detergente y con un cuchillo se sacaba lo negro de las uñas y el domingo a la mañana se lavaba las manos, se ponía harina y amasaba fideos con la abuela. Y todos los domingos, mientras yo los domingos anteriores me iba a lo de Mateo a comer, o venía Mateo con la camioneta a buscarme, me llevaba al campo, otros que ya no están más. Y me saludan siempre con sus alitas blancas, igual que Coté, igual que la abuela, igual que Agustín, igual que el paisano Rogelio, que se nos fue hace poco, y igual que Nelly en la radio. Y el otro día me tocó hablar con Delfor, un sábado a mediodía creo que fue, porque yo, o domingo a la mañana, y yo tenía ganas de hablar con Gustavo, porque no me animo a salir al aire si llamo a la radio, a Vivencias, porque me emociono mucho. Y Agustín me apoyó en todo, en todo. ¿Cómo es que quería ser maestro de historia en la primaria, cuando terminaste la secundaria y no lo hiciste? ¿Y por qué no hice el profesorado o el magisterio? Y me convertí en profesor particular de historia, geografía, instrucción cívica, ciencias sociales, y hasta en el nocturno con la gente grande, como Ariel, que estudiaba en el nocturno, Norma Krajlijevic, la hermana de Juan, de Juan Clavero, del marido de Merce. Pero yo les pido perdón por la emoción, cuando ya son 36 minutos, pero mañana 8 de enero se van a cumplir 25 años que yo llegué al pueblo. Y es un homenaje al pueblo reeditar la novela, y va a ser hermosa, va a ser mucho mejor que la primera. Bueno, entonces Agustín me mostró el camino del afecto, me mostró el camino de ser un hermano postizo que me aconsejaba y me pedía consejos sobre cuestiones de banco, porque él no entendía y yo sí. Me decía, tengo este cheque para depositar, me pasa esto con el hospital, está todo unido porque es un pueblo. Y Gustavo Holguín era el juez de paz del pueblo y ya era el dueño de la radio Vivencias FM 103.1. Y el otro día él se emocionó mucho porque yo estando en Bahía Blanca, el paisano Rogelio, Ernesto Rogelio Villarroel, yo me equivoqué, dije Villarreal, después hablé de una de sus hijas, de la menor, y me olvidé de hablar de la primera, que hace muchos años que está en silla de ruedas. Y yo me acordé de la Peti, porque Peti estaba en el hospital y Peti era amiga de Mercedes, porque Mercedes trabajaba de enfermera en el hospital. Junto con Peti, junto con Norma Casanova, que ahora Norma Casanova está en Venado Tuerto. Y esta vez este carnaval, si Dios quiere, cuando vaya, en vez de tener que esperar desde las 5:30, 6 que llego con el Chevalier, ojalá con el colectivo, con el micro llegue a horario, a las 5:30, 6, en vez de tener que esperar hasta las 9:30, 10 de la mañana, el colectivo local, ya tengo por lo menos 2 o 3 personas que me van a buscar o me quieren llevar, como Telmita Carranza, que Telma vive cerquita de la terminal de ómnibus, y que tomamos un café y me presentó a sus nietos hermosos, y que yo estaba solito y ella estaba sola, y la abuela Renata me quiso hacer gancho con Telma. Hoy nos reímos con mi gran amiga Telma Carranza, que siempre dice, Agustín fue como un papá para mí, porque Agustín era el cuñado mayor y Agustín era el marido de Carmen. Y bueno, y gracias a Agustín también, después cuando escuchaba la radio a la noche, yo creía que había un programa llamado Cóctel y Sueños, había un chico que se llamaba Jorge Manabela. Está bien, era un chico que tenía problemas. Después tuvo celos cuando yo empecé mi programa. Y Agustín me guió a la radio también y hablé con Delfor
Hablé con Delfor y con él porque no tenía donde dormir en el pueblo y tenía la camita que me regaló Mateo y les dije, déjeme ir al hospital a vivir, y Delfor me dijo, no, pibe, no, quédate tranquilo, que ya vamos a buscar una solución cristiana a tu padecer, pero es muy humano estar arrepentido, y Delfor se acuerda de mí. Y el otro día me atendió él solo, uno de los mejores tapiceros y talabarteros del pueblo, por no decir el mejor. Y está todo muy cerca en el pueblo porque al lado de la radio está Marisa Gatti de Domenicone, Marisa que era, no sé si ya era recién casada en ese momento con el gordo Domenicone, que era cliente del banco, y Juancho Ramancín me presentó a toda la gente del pueblo. Apenas llegué. Y Juancho lo primero que dijo, Natán, viva. Lo más lindo, sos hincha de San Lorenzo como yo, decía. Pero ¿cómo te vas a llamar Natán? ¿Cómo se te ocurre llamarte Natán? ¿Quién te puso ese nombre? Y yo le dije que Natán, que Nachman era el nombre de mi abuelo. Y él me dijo, yo te voy a llamar Pablito. Pablo, ¿no te gusta Tochi? Y quedó Tochi, porque Tochilowsky es un apellido largo, y yo era Natán Pablo Tochilowsky. Y los Tochi somos una dinastía que comenzó con mi viejo, con papá, con Tochi. Y todavía soy Tochi en el trabajo, y soy Tochi para la gente, y soy Tochi para Marquitos, que Marquito me dice Natán, o me dice, cuando están enojados me dice Natán, o si no me dice Tochi. Y también para un gran amigo que tuve, que se llama José, que me traicionó porque me pegó una puñalada por la espalda. Entonces ya promediando el 96, mi otro sueño que no pude cumplir cuando di 2 exámenes en ISER en el año 85 y en el 86, de los cuales eran 3 exámenes y yo había aprobado 2 exámenes, y María Esther Sánchez me dijo, ¿por qué no insististe? Y Melissa Goldstein, que es Meli Gold, también me dijo, ¿por qué no insististe, Natán? ¿Por qué? Porque me dediqué a la carrera bancaria y estudié comercio exterior, y estudié contabilidad, y estudié tecnología después en el HSBC. Pero bueno, Agustín me dio pie y hablé con Gustavo Holguín, y las radios chiquitas del interior del país, en esa época, también hoy, por ejemplo, a esta hora, FM 103.1 Vivencias, generalmente engancha una FM que es de Cadena 3 de Córdoba, que es de lo mejor que hay. ¿Sí? Cadena 3 de Córdoba se escucha en todo el país, y en cualquier lugar del país que estás en una ruta y buscas una radio, un camionero busca una radio, escucha Cadena 3 de Córdoba. Hablando de camionero, Agustín atendía camioneros también. Lo atendía a Conrado Zárate. Conrado Zárate era el esposo de María Cristina Zárate, le decían todo, pero es María Cristina O'Callaghan, que es una gran amiga, que es prima de María Elena Echeverry, que María Elena Echeverry vive en Brasil. Y fue terrible en el año 2015, cuando tardó 2 meses y medio en llegar una carta certificada en un sobre con la novela Aquellos duendes del alma a Paranaguá, que está en el estado de Paraná, en Brasil. Y María Cristina O'Callaghan se ríe hoy porque las primeras nenas digo yo, ya son madres de familia. María Eugenia Morán, Carolina Romero, Mariú e Ina, mis 2 primeras alumnas, que eran de un estrato social más acomodado que otra gente del pueblo. Yo empecé a conocer el pueblo cuando me mudo a la casa de Agustín. El 5 de octubre de 1996, que en un momento dado pongo cuando los duendes comienzan a despertarse, porque el libro comienza diciendo cuando los duendes estaban dormidos, y en un poquito menos de la mitad, un 25% después, hay un capítulo que se llama La otra tierra prometida, y no me refiero a la tierra de Judea, a Israel, que Dios le mostró a Moisés cuando salieron de Egipto, que era el destino del pueblo hebreo, como canta Serrat en Pueblo Blanco.
La otra tierra prometida es Santi Espíritu, provincia de Santa Fe. Ya les dije recién. De memoria te lo puedo marcar en un mapa. Tengo gente amiga de Santi Espíritus, que es un puerto de Cuba, que me manda solicitudes de amistad para entrar al grupo Santi Espíritu, un lugar en el mundo, que Santi Espíritu tendrá 3.000 o 4.000 habitantes, 3.000 y pico, y tiene más integrantes, más miembros, el grupo Santi Espíritu, un lugar en el mundo, que tengo yo en Facebook como administrador, que todos los habitantes que hay en Santi Espíritu. Ya les dije, Ruta Nacional 33, la que sale de Bahía Blanca y va a Rosario, kilómetro 587, Santi Espíritu, un lugar en el mundo. Y ya tenía referentes de Santi Espíritu como el flaco Cariza, Javier Cariza, que había sido compañero mío en tesorería del año 1990 al 95, al 94, que me sacan de la caja y me mandan a cuenta corriente. Empiezo en la radio a trabajar entonces y ahí surge que no cuadraban a Tan Pablo Tochilowsky. Me acordé primero lo que me dijo Juancho. Y después cuando vine a Buenos Aires, porque yo dormía acá en la casa de mi papá cuando venía los fines de semana, mi mamá ya la habían operado de la cadera, le habían puesto a mi mamá un fémur o parte de un fémur de magnesio y fue una cruz para papá. Mierda, papi, qué cruz que fue mamá. Y ahora están los dos en el cielo mirándome. Kilómetro 587 entre Venado Tuerto y Rufino. De memoria me acuerdo, de memoria. Podría ir manejando de acá. Y María Cristina O'Callaghan era la que mandaba a las chicas, las mandaba a diciembre. Y mis dos primeras nenas, que hoy son madres de familia, que cada día el maestro o el día del profesor me mandan saludos y me llenan de emoción. Lo mismo Pablo Vivas, que fue la piedra en el zapato porque él no aprobó, porque no estudiaba, y es un gran pibe que me quiere mucho. También me dicen, profesor, profe, me dicen. Y más que nada, Carolina y Mariú me aprobaron historia. Y la mamá de María Eugenia Morán, que es miembro de la cooperadora de la Biblioteca del Pueblo, Rita Lita Tort, siempre se acuerda de mí y se acuerda de las 2 botellas de champán que fue a traer a la casa de la abuela y mía, que Agustín me dijo, uy, te la vas a llevar a Buenos Aires las abrimos hoy. No podés dejar una botella de vino pendiente o una botella de champán pendiente. El día que te regalan un champán, aprovechás la vida que tenés, abrís esa botella de champán y celebrás la vida, que es lo más importante, celebrar la vida. Y eso aprendí con Agustín. Mi tercera alumna, antes de entrar a la radio, fue Cándida González. Y es una historia de vida. Y el otro día, muy emocionado, se la conté a Mónica, y Mónica me dice, pero cada vez que me vas a contar algo del pueblo, vas a romper en llanto o te vas a emocionar. Y yo le digo que sí, que para mí es una emoción constante, que para mí es una emoción perenne, que estoy en los agradecimientos de un libro que sacó José González Alba. Me nombra a mí como agradecimiento y no me conoce personalmente, que apenas llegué al pueblo me dijo, te venís a casa, tomamos unos mates o un cafecito y yo te llevo al pueblo. Vas a llegar un sábado a la mañana, porque feriado de carnaval va a ser sábado, domingo, lunes y martes, que espero que no haya problema para viajar y yo pueda ir a mi pueblo. Y si no puedo ir... Si no puedo ir con el micro, como corresponde, hablaré con Marcelo, un gran pibe Marcelo, que me vino a buscar
a Villa Gesell, y de Villa Gesell me llevó a Mar del Plata, que de Mar del Plata me trajo a Buenos Aires el 12 de diciembre, y el otro día, el 2 de enero, la llevó a Nora y a Martina, a la mamá de mis hijos, abuela de la nena, y a mi nieta, a la Lucila del Mar, donde están ahora. Y las va a ir a buscar el día 9. Yo, si tengo que ir caminando al pueblo, voy caminando. Lo primero que hizo Agustín, cuando yo todavía no le daba clases a las nenas, el esposo de María Cristina O'Callaghan, profesora de historia, Conrado Storani, Agustín le arreglaba la parte mecánica de los camiones, y Agustín me manda un jueves, pido yo permiso en el banco, un jueves a las 9 de la mañana, 8:30, 9, salgo del cruce de Santi Spíritu con la ruta 33, venía desde Amenábar un camión con un pibe llamado Carlito Figueroa, creo que era, no me acuerdo, Merce se acuerda bien, que era un muchacho del pueblo, pero hacía viajes en camión con Hacienda. Y viví la aventura que está relatada así nomás, pero podría ser un cuento, un relato, como me enseñó Mónica, tomar un momento, como tomé los 4 días que estuve en París en 2016, para hacer un relato que se llama París día 0, París día 5. En tiempo presente, hablando de los remiseros, en París me fue a buscar, me tomo un remis cuando llego a París a finales de febrero de 2016. Había remiseros y eran muchos de origen musulmán o árabe, y uno muy educado que hablaba muy bien inglés y castellano, porque pasamos por el Stade de France, que juega la selección de fútbol y la de rugby, y me dijo, Messi, Messi, la Bessi, y sabía más de Messi y de la Bessi que yo. Y por un importe, qué sé yo, eran 25, 30 euros, que era mucha plata, desde el aeropuerto Charles de Gaulle te llevan al centro de París. Me dio una tarjeta y me mostró, como iba solo, dónde estaba el barrio, la Plaza Pigalle, y el barrio donde estaba el hotel Vintimille, donde estaba yo, cerca de la zona donde están los burlesques, donde están los prostíbulos y donde están las chicas y los chicos, porque hay un montón de travestis. Y hablaba de un relato en tiempo presente que podría ser del día que viajé con un camión de Hacienda desde Santi Spíritu a Buenos Aires un jueves, y a las 5 de la tarde ese muchacho Carlito Figueroa, creo que se llamaba, o Carlito González, no recuerdo, me deja en Puente 12, le decíamos antes, que era en Richeri, Camino de Cintura. Me tomé el colectivo 56 y a los 20 minutos estaba acá en la casa de mi papá. Me acuerdo. Y Agustín me mandaba con unos papeles para Erika Bergaglio y para Marcos, que lo llamaba el novio que tenía ella en esa época, que era un registro de conducir de una moto. Bueno, cuando conozco después, ya estaba dando clase de historia y geografía y instrucción cívica, lo que fuere, y ya María Eugenia y Carolina habían aprobado historia con la mamá de Conrado Zárate, con Cristina. Un día me vino a buscar una persona, y Agustín, esto es una anécdota también, y Mónica se reía el otro día cuando se la conté. Y Agustín me dice, mira, vino la prima de Candy González. Y yo digo, ¿quién es Candy González? Pero Candy González está en primer año y está en la división donde está Carolina, donde está Caro. Y Carolina Bergario, la más chica de Agustín, tiene la edad de Cecilia. O sea que va a cumplir ahora en agosto de este año 37, si no es que ya los cumplió hace poco, en agosto del año pasado. Creo que le lleva unos meses a Cecilia. Y bueno, hasta que llegué a la casa de Candy González, era a 2 cuadras de Agustín, había que cruzar las vías del tren, y yo que soy porteño le dije a Agustín, decime qué calle y qué número. Me dice, no, vos me estás cargando. ¿Cómo calle y número? Claro, vos vivís acá en San Martín 537, Santi Spíritu, y yo vivo en Baldomero Fernández Moreno 2764,
en Flores. Y ya van 54 minutos de relato, pero va a ser inolvidable este relato para toda la gente. Entonces, para mí fue muy gratificante, fue muy importante tener a Agustín al lado en todo sentido. Y hasta que me explicó dónde llegar a la casa, y yo le dije, ¿qué calle, qué número? Me dice, sos un tonto. Escúchame, te dije que dobles acá, dobles ahí, cruzás la vía, pasás el corralón de Richie, que está en la esquina, que era un galpón, caminás una cuadra, 2 cuadras, doblás a la izquierda, la calle que todavía es de tierra y guadal, porque es de tierra y una arenilla que hace que el auto se mueva mucho. Hay que tener cuidado con el guadal, los camioneros saben un montón. Y yo digo, bueno, y decime, bueno, no tiene número la casa, es una casa de madera muy modesta, Natán, con un jardín atrás. Y te vas a dar cuenta porque hay un cincel. Y yo le digo, ¿y qué es un cincel? Ah, no, vos sos de terror, ¿cómo no sabés lo que es un cincel? Un cincel viene así, que es como un sacacorcho, que se usa para trillar el trigo y lo tienen en los... ahora me olvidé cómo se llama el nombre, que había un muchacho que se llamaba, le decían la liebre o el conejo y le decían el manco, porque le había comido el brazo, lamentablemente, en un cincel, en una máquina que trilla el trigo, que trillaba el trigo. Ahora me olvidé justo el nombre no es el pampero, es otro nombre que tiene. La forma de trillar y las cosas que aprendí en ese tiempo. Y bueno, como pasa en los pueblos, como el otro día contaba Cristina Wargon, le contaba a Mónica en un vivo, y lo cuenta la Andricina en más de un relato, en los pueblos la forma de tocar el timbre es... Y del otro lado, por ahí preguntan, ¿quién hay? ¿Quién hay? Como decía la abuela Renata. Besito al cielo, Abu. ¿Quién hay? Y bueno, y sale una chica, y yo le digo, vengo de parte de Agustín. Ah, me dice, usted es el profesor, y era la prima de Candy. Pero bueno, Candy la familia de Candy era distinta. Candy tenía 13 como mi hija Cecilia y como Carolina, y tenía un hermano de 16, 17 años que tenía síndrome de Down, Ernestito. Y cuando me dice, mire, primero me dijo, mire, le digo, no, tuteame. Yo estoy en el banco con Juancho. Ah, sí, porque Juancho por ahí la prepara para contabilidad, que en contabilidad tiene que dar con Garrino, que Garrino es durísimo, que es un profesor muy exigente. Pero bueno, tenía que dar algo de instrucción cívica, creo, algo de eso, con otra profesora. Pero era viernes, yo al otro día tenía que hacer el programa de radio, era viernes. Y recién hacía poquito que había empezado en la radio yo. Era viernes 6 de diciembre, cosa así, si mal no recuerdo mal, porque fue el sábado 7 después que me habían pedido que no haga el programa porque era la fiesta de graduación de los chicos de 5º año que lo hacían en el Club Belgrano, que como pasa en los pueblos no tenés salones como tenemos acá o centros culturales, y un casamiento se hace en una escuela o en el club, se alquilan las instalaciones del club, o como cuando fue el cumpleaños de Gustavo Holguín en el año 2012, que recién había empezado el programa de radio. El cumpleaños se hizo en la Escuela Fiscal 587, que está frente a la Plaza del Pueblo. Y hablo como si estuviera hablando de Plaza Flores. Yo cuando hablo del pueblo, hablo como si estuviese hablando de Plaza Flores, o la Placita Varela, Plaza Flores, que está el banco, que está la iglesia, la comisaría, bueno. O Villa Madero, que es así, Ciudad Madero, Tapiales. La comisaría estaba un poquito apartada de la plaza y ahora bajo la jefatura de comuna de César Bainotti, que es amigo mío personal y no por cuestiones políticas, sino porque es un gran muchacho, que me invitó a tomar mate la última vez que estuve en el pueblo, porque me decía, mira, anoche estuvo
Estuvo mi señora, me decía César Bainotti, estuvo mi señora en la biblioteca, en la Biblia, y fue una de las que compró el libro, y yo no lo puedo creer. Que todo el mundo me habla de vos, que sos porteño de nacimiento, santafesino por adopción, espiritense exclusivamente por adopción. No lo podían creer. No lo podía creer César Bainotti, que nació en un pueblo que está cerca de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Tampoco es nacido en Santi Spíritu. Un pueblo que se llama Blaquier, que está cerca de Ameguino, que de Ameguino es el único tío vivo que le queda a la familia de Nora, de la mamá de mis hijos, que es el tío Manuel, que a mí siempre me quiso como un hijo más, porque tanto él como la tía Marín no tuvieron hijos. Y esto yo se lo contaba a Mónica el 12 de octubre pasado, cuando los dos estábamos gordos. Yo estaba, pero terriblemente, un barril era. Y en la esquina de Apolinario Figueroa o por ahí, y Honorio Pueyrredón, tomamos un café, me acuerdo. Y ahí empezamos a conocernos en la parte de lo que tiene que ver la parte de literatura, y ella me empezó a ayudar con los talleres de Cristina, porque vio que yo era una persona que tenía humor, sentido del humor también, a pesar de que siempre parezco llorón o melancólico, pero les aclaro, esto es muy fuerte, lo que tiene que ver con Santi Spíritu es muy fuerte. Y Candy González, Candy, también se ponía nerviosa, y venía Ernestito a cebar mate, y ella le decía, andate Ernesto. Y yo le decía, no, Candy, que se quede tu hermano, que a mí no me molesta. Y Ernesto, que no era que tenía un atraso madurativo, pero era directamente Down, que estaba en la escuela Santa Germana Cousin del pueblo, donde había muchos chicos Down, donde se había hecho la fiesta, y Juan Carlos Solari, que era no farmacéutico, pero era quien atendía la farmacia de Solari, y me había prestado el libro de Paul Divert, Pajaritos en la cabeza, y yo leía relatos en la radio. A Candy le dio vergüenza, después me enteré que la madre los abandonó al hermano y a ella cuando ella era bebé y el hermano era chiquito, porque no se pudo bancar tener que criar un hijo con síndrome de Down. Y Pedro González, Pedro, el papá de ellos, de Candy y de Ernestito, estaba trillando trigo cerca de, no sé si María Teresa o cerca de Venado Tuerto. Trillando trigo, no, trillando maíz, porque estábamos hablando de diciembre y ya se estaba trillando el maíz, y a partir de abril se empezaba a trillar la soja, maíz y girasol. Yo aprendí lo que era la cosecha fina y la cosecha gruesa, in situ. Y bueno, y a Candy le dije, elegí un tema, ¿qué tema te gusta? ¿Te gusta cuál te gusta? La generación del 80, de 1880, que hablaba de Sarmiento, Esteban Echeverría. Me dice, no, profe, me decía, Pablo me decía porque me escuchaban en la radio. No, Pablo, yo ya había cambiado mi filiación, yo ya no era más Natán Pablo Tochilowski, sino que era Pablo Amado. Pablo mi segundo nombre, y Pablo es la mitad de Pablo Neruda, y Amado, que es la mitad de Amado Nervo. Y fue un juego que hice, jugar con un nombre y un apellido, porque encima tenía miedo que no se sepa quién era yo, y se dieron cuenta enseguida quién era. No por desmerecer a la gente del pueblo, pero yo tenía una cultura diferente en lo formativo, solamente con el secundario, siendo graduado como bachiller en letras en el 80, 16 años antes de esa historia, y 40 años antes de esta que les relato ahora. Y Candy le daba vergüenza que el hermano tenga síndrome de Down, y yo le dije, déjalo que le está cebando mate. Y estaba jugando con un Scrabble o unos cubos con letras, algo que también Mónica me mencionó la otra vez. Y yo le dije, no. Y primero que la chica, creo que, suponete que un profesor particular acá en Buenos Aires cobraba 10 pesos la hora, que era lo que se cobraba, suponete, qué sé yo,
En el pueblo cobraban 6 pesos la hora, y estamos hablando de una época del 1 a 1. Y las peluquerías acá, siempre Mario me lo recuerda, cobraban 10 pesos, que eran como $10, y era plata. Y Marcelo Berardo, otro de mis grandes amigos, Marcelo Berardo, me cobraba 8 pesos. Y Marcelo tenía la peluquería a la vuelta del banco, y yo iba a cortarme el pelo con él, y él había aprendido a ser peluquero en Rosario, y enfrente de él estaba Pepino Vanuzzi, Pepe, José Vanuzzi, que era el que te vendía las cotas en Cuenten, que te vendían cuotas a la gente del pueblo. Y a él le compré la pava chiquita para tomar mate corto y no darme cuenta que estaba solo. Y yo le dije a Candy que elija un tema y después escriba sobre eso. Era viernes, eran las 12 del mediodía. Le digo, elegite un tema, ¿qué te gusta? Y mire, acaban de aprobar el año pasado la Constitución con las reformas de 1994. ¿Pero te gusta ese tema? Me dice, no, me gustaría, pero estamos viendo la Constitución de 1857. Bueno, desarrolla ese tema. Elegí del libro ese tema y decíle a la profesora el lunes que querés hablar de eso. Y agarrá del libro y fíjate la parte más importante y con el lápiz y la regla subrayalo y después resumilo y escribímelo. Me vuelvo a la casa de Agustín, me siento a comer un churrasco y una ensalada que hizo la abuela Renata, mi mamá postiza, y volví a las 6 de la tarde y Ernestito vino de vuelta con el mate y me daba un mate. Y Cándida, que hoy tiene 2 hijos ya, Candy me decía, se sonrojaba y se avergonzaba porque tenía un hermano discapacitado. Y yo le dije, dame un mate, Ernestito, dame un mate. Y ella en una hoja resumió todo. Todo en una hoja lo resumió. Todo resumió en una hoja. Y le dije, ¿y de qué trata lo que resumiste? Y trata de que se reunieron en Santa Fe. Siempre se reúnen en Santa Fe cuando se trata la Constitución o la reforma. Y hicieron esto y esto. Ay, ¿cómo sabes todo eso? Y porque usted me dijo que lo resuma. Eso significa que lo leíste. ¿Sí? Bueno, de eso se trata. Leer, subrayar y resumir. Leer, subrayar y resumir. Y hace 2 semanas estuvimos con Mónica en Caras y Caretas, que es un lugar hermoso, y yo vi que Mónica estaba haciendo lo mismo. De un texto estaba resumiendo la parte más importante, que eso se dice comprensión de texto, que no significa comprenderlo, sino comprimirlo. Y así yo estudiaba en 1980 en el colegio secundario. Y así yo terminé con un promedio en el ciclo superior de 4º y 5º de 9. Y mi papá se sorprendió y me dieron el diploma. Y después mi viejo me decía, pero mirá vos, tantos años pagando profesores particulares y puede más un pelo que una yunta de bueyes. Y tenía razón, porque la que logró eso, la que logró que yo me ponga a estudiar y me ponga las pilas, también fue una mujer, que se llama Nora, que es la mamá de mis hijos y es un ejemplo de persona. Y de abuela, ni hablar de abuela. Pero bueno, Candy resumió y Candy, fui el sábado a la mañana y ya lo sabía de memoria. Ya está, Candy. ¿Hará falta que el sábado a la tarde venga? Y bueno, venga porque Ernesto quiere hacer mate. Y bueno. Y Ernestito me abrazaba.
Después descubrí que Pedro, Candy y Ernesto iban a comer de Mateo y Milenka y Ernestito era apadrinado por Mateo y Milenka en el campo. La emoción me hace revivir la historia porque es una historia de vida y las historias de vida se sienten así y las historias de vida hay que saber relatarlas. Y esa tarde de sábado, cuando ya no hacía falta que vaya el domingo, fui, Ernestito me abrazó, hizo un mate, a Candy la vi sonreír por primera vez en ese viernes a mediodía, viernes a la tarde, y la prima de Candy, que me había dicho para que le dé clases, yo al final no le quería cobrar. Y en un frasco tenía monedas, como tiene Moni también en la casa de Vicente López. Y eso también me acuerdo. Y la prima de Candy, como pudo, me quería juntar. Yo cobraba 4 pesos la hora, mirá vos, y los demás cobraban 7 pesos, o 6. Y no llegó a juntarme ni 4 ni 5 las monedas. Con moneda de 10 centavos, no me acuerdo, insistió para que la lleve, porque se dio cuenta que la prima iba a aprobar, así como aprobó el lunes. Y ese sábado me dijo Candy, profe, Pablo, por favor, mi papá está durmiendo en una casamata en el campo, hacen asado, tienen luz de gas o luz de lámpara, con querosén quizá, y están trillando el maíz y el girasol, y él lo escucha todas las veces que usted está en la radio, que está los martes, los jueves y los sábados. Y me dice, Candy, quiero que le mande saludos de parte mía y de parte de mi hermano. Y yo acepté las monedas que me dio la prima y esa noche me fui a la radio y había gente que me había dicho 7 de diciembre del 96 que en la escuela, que el colegio comercial de Santi Espíritu, el secundario, hacía la fiesta de graduación, el Club Belgrano, y que no haga el programa de radio. Yo dije, no, yo no voy a suspender un programa de radio porque no me puedan escuchar. Qué sé yo, no sé, que lo escuche otra persona. No sé, llévense, son bailes de promoción como hay acá, pero en los pueblos son muy importantes. Muy importantes. Y yo el primer comentario que hice, me acuerdo, cuando puse al aire una canción que dice ta 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 ta, que era de una película que era el primer año del resto de nuestras vidas, que trabaja Rob Lowe, que trabaja Demi Moore, que son unos grandes intérpretes de una película, que soy fanático de una película, que te acuerdas de anoche, y estaba otros actores más, y era una historia de vida de amigos del colegio secundario, y yo puse esa canción al aire haciendo un comentario de que yo no iba a suspender un programa de radio porque había una fiesta de promoción, y que esa misma semana que había pasado hubo otra fiesta de la cual nadie hablaba en el pueblo,
que era la fiesta de los chicos discapacitados de la Escuela Santa Germana Cousin, que todavía existe. Por eso la emoción, porque los dejan de lado, o los dejaron de lado, o no los tuvieron en cuenta, y en el pueblo nadie hablaba de la fiesta de la Escuela Santa Germana de los chicos no discapacitados. Hablaban únicamente de la fiesta de graduación, perdón, del colegio comercial. Y yo no suspendí el programa de radio y después, y ahora voy a tratar de no emocionarme, le mandé un saludo a Pedro de parte de sus hijos y le dije, perdóname Pedro, pero la emoción es doble porque vos estás saliendo de Venado Tuerto para el lado de El Hortondo o Chabás, no me acuerdo para qué lado, trillando el maíz y el girasol, y tus hijos te adoran, te quieren, Ernesto, me crucé otra vez con el paisano, por Zulma y por la hermana de Zulma y por Peti. Y Pedro estaba escuchándolo, Pedro estaba escuchando el programa, y yo me emocioné porque me acordé de mis hijos, porque yo caí en la cuenta de que Pedro estaba a, suponete, 85, 90 kilómetros de Santi Espíritu, donde estaban sus hijos, y yo estaba a 500 kilómetros de acá, donde estaban los míos. Quizá haciendo lo mismo, o no, porque en realidad no estaban terminando la secundaria. Cecilia estaba terminando primer año y Emanuel estaba terminando tercer año. Y al otro día, domingo, a veces yo iba para lo de Mateo y Milenka, pero ese domingo estaba cansado porque terminé a la medianoche el programa, empezaba a las 10, terminé a medianoche, pasaba por la heladería de Los Pedales, que todavía tienen esa heladería, lugares típicos del pueblo, la heladería de Los Pedales, que en la heladería y en los negocios del pueblo donde en vez de poner música o cuarteto, o que era la época de Sombras y La Ventanita con este muchacho, con Daniel Agostini, ponían parlantes en la puerta, como en la película Cinema Paradiso, ponía Alfredo para el audio de la película, y el programa de radio que yo hacía, por lo menos los sábados, los días de semana no, pero los sábados, y era pleno verano, ponían los parlantes en la puerta y se escuchaba mi programa de radio. Cuando terminé a medianoche, yo ya tenía la bicicleta, pero estaba caminando, iba caminando los sábados y llevaba en una mochila algunos libros para leer prosa, poesía, cuento de la selva o relatos, poemas de Neruda. Los chicos esperaban cuento de la selva desde las 10 que empezaba hasta las 10:30, y antes de ir a dormir querían escuchar a Pablo leer cuento de la selva. Y esa noche, cuando salgo caminando del negro Montenegro, mamita quería el negro, Julio Montenegro, que era el policía del pueblo, que los viernes cuando yo estaba en el banco salía del Castillete y me decía, Natán, ¿te quedás hoy? ¿El negro o el misil o otros muchachos? O el Tato Ferrer, el Tato le decíamos, que también se fue, o el otro muchacho, varios de los muchachos que estaban en la policía. Mirá vos fijate lo que era. Sabían que yo me quedaba el fin de semana, que veían que yo no me iba a tomar el TAC que iba para Rufino y de ahí tomar el que venía de Villa Mercedes, San Luis, acá a Buenos Aires, a Liniers. Entonces me decía, me esperaba con el patrullero, porque iba al cruce de la ruta, a hacer controles, bueno, lo que hace la policía de la provincia. ¿Sí? En eso no, yo no juzgo a nadie. Y me venía escuchando el negro Montenegro en la radio, y cuando terminé,
Me esperó en la puerta de la radio y para que no camine me llevó hasta la avenida Lisandro de la Torre, entró por avenida La Amistad, pasé por el Club Belgrano, donde todavía era medianoche y se estaba desarrollando la fiesta de promoción, y al lado estaba la otra radio, FM Santa Teresita, que fue la radio donde estuve después. Y bueno, dobló con el auto a la izquierda y me dejó en la puerta de Luisito de los Pedales, que yo quería tomar un helado. Hoy por hoy podés comer una pizza o un sándwich de milanesa. Y yo tenía ganas de tomar algo fresco, un agua mineral, no recuerdo. Yo fumaba, era fumador, era mucho más joven y mucho más flaco. Y ya va 1 minuto 20, 1 hora 20 de nota, de reportaje. Entonces, cuando entré, la gente se dio vuelta y me empezó a mirar. Y ahí me di cuenta que ya Pablo Amado había dejado de ser un duende, como yo quería, un anónimo, porque tenía miedo, y comencé a ser un personaje querido por la gente del pueblo. Ya no por la casa de Agustín. Me acuerdo que pasé tarde y el doctor Laviano, al lado donde era el juzgado de paz, que ahora hay otra casa, y al lado donde está ahora la Biblio, al lado, el doctor Laviano me estaba esperando con un café y me regaló un cassette, no de María Garay, de una gran cantante de tango, que era la esposa de Mochín Marafiotti. Y él lo escuchaba a Mochín Marafiotti en la noche, todos los días de semana, hasta que empecé a hacer radio yo en el pueblo. Que toda la gente me empezó a escuchar a mí. Dejaron de escuchar a Dolina, Dolina empezaba a medianoche, pero dejaban de escuchar La noche que me quieras, que era con Omar Serazuolo, que en gran parte me inspiró también, porque uno no tiene la marca y patente de las cosas. Aquellos duendes del alma tenía que ver con ese amigo del alma de Lito Vitale. Y tenía que ver con ese programa grandioso de Omar Serazuolo, que era La noche que me quieras. Antes de Dolina, que ya Dolina empezaba con Stronati y la Negra Bernasi en la madrugada de Radio Continental. Y después de tomar un helado o algo fresco y tomar un café con el doctor Laviano, que me regaló el cassette, porque quería que haga un programa de tango, y después de que Frattari, el loquito Frattari que manejaba la ambulancia, me había prestado un libro de Héctor Gagliardi, que me acordé ayer a la mañana, ya ayer me acordé, de Héctor Gagliardi, por esta señora Lidia Raquel Pitagnesi, que recita de memoria a Héctor Gagliardi. Y yo teníamos un CD de Héctor Gagliardi en la radio. Había un montón de material en la radio que era inexplorado. Amén de todo el material que yo traje de mi casa. Kilómetros de casete de K que había grabado durante años y no usaba, y después empecé a usar en la radio. Y fue inolvidable ese 7 de diciembre, como fue más inolvidable el martes 10 de diciembre, porque ahí fue cuando nuevamente leí la carta de un amigo cercano, que Natán le escribe a Pablo. Natán le está escribiendo a Pablo Amado, que es uno de los momentos más emocionantes de la novela. Y al otro día, domingo, Agustín, no me acuerdo si estaba preparando o íbamos a comer de Mercedes, un asadito de Mercedes y Juan, ahí a la vuelta de la escuela provincial, de la escuela más grande del pueblo. Y Agustín me dijo que me había venido a buscar la prima de Candy y Ernesto, que habían juntado las moneditas para pagarme, que yo me había rehusado cobrar, pero que habían hecho milanesa con puré y me estaban invitando a comer. Y me fui al lado de Curdi, de Pepe Curdi, y la hermana de Curdi vivía a la vuelta con el catalán,
a la vuelta, enfrente del pelado Torga. Mirá vos cómo me acuerdo todo. Y compré unas gaseosas, pues yo sabía que íbamos a tomar agua, íbamos a comer milanesa con puré, pero tomábamos agua de la bomba, agua de la canilla. ¿Cuál era el problema? Pero yo le llevé gaseosas a Candy, a la prima y a Ernestito, y yo me compré una botella de vino. Y la prima, que tenía un Movicom, como se llamaba en la época, que fue el primero, el Movicom, había recibido a la mañana de parte de Pedro y habló con sus hijos emocionado que me había escuchado la noche anterior. Ya llevamos 1 hora 25 y no quiero hacerlo mucho más largo. Cuando pasó el tiempo, después cambié de radio, después la conocí a Norma Comas, que era tampoco una gran locutora, pero fue una gran amiga, una amiga incondicional, y yo, como trataba de tener perfil bajo, y muchas chicas me llamaban a la radio, muchas chicas solas y muchas mujeres solas, yo elegí solamente a 2 chicas en el pueblo con las cuales me relacioné. Una sola figura en el libro y figura como Cristal, y lo dejé así. Y cuando presenté la novela, me acuerdo, en noviembre de 2013, Angie Peralta me preguntó quién era Cristal y yo le dije, yo soy un caballero, yo nunca doy a conocer el nombre de una mujer que tuvo relaciones conmigo. Pero era una mujer que tenía todo el derecho del mundo porque era divorciada y viuda, y yo estaba separado, y a mí me temblaban los pies y las manos porque yo tenía 38 recién cumplidos y ella tenía 46. Y ese fue uno de los sueños de mi adolescencia, de relacionarme o tener relaciones con una mujer mayor que yo. Y punto. Acá lo dejo. Cuando volví del pueblo, porque reuní mi rebaño, porque nunca dejé de querer a Nora y menos a mis hijos, y yo sentí la obligación como padre de familia de reunir a mi rebaño, y eso lo vi en terapia mucho tiempo después con Valentina, que me dijo, vos sos un hombre de verdad, vos tenías todo el derecho del mundo de quedarte a trabajar en el pueblo, porque yo me hubiese jubilado, ya estaría jubilándome ahora, sin esperar a los 65 años, estaría jubilándome como personal administrativo del SAMCO, del hospital, donde trabajó Mercedes, donde Agustín era el tesorero, y donde Delfor era el director del hospital, y era todo mala sangre, dinero, problema de plata, y política, y política, y política. Casi un año después de mudarme, 2 días antes, después de muchas cosas que me pasaron, durante muchos meses tenía en el cajón del escritorio del banco firmado el pedido de mi pase para ir a trabajar al hospital, así como Juancho está trabajando en el juzgado de paz como secretario, Juancho Ramancín, y así como Mario Milone, ya se jubiló ahora, tenía años acreditado como ferroviario y en el banco, y terminó como preceptor en una escuela secundaria de Rufino, y otros muchachos. Salvo el peticito Toledo, Oscar Toledo, que se quedó en el banco y después terminó como tesorero y tenía que ir con el auto todos los días de Rufino a Hugues o Wilray, no recuerdo bien. Todos pueblos. Moni me decía del Hortondo porque la mamá era del Hortondo, camino a la laguna de Melincué, y es un viaje que algún día podemos hacer, Mónica, si querés, para presentar libros. Porque espero que termine esto y podamos ir con libros a presentar a todo el país. Bueno, cuando pasaron los años, cuando pasó el tiempo y después de volver a Buenos Aires, en el 98, yo ya había entrado a trabajar en el HSBC Bank, y en el 98 le compro la primera computadora de Manuel, que era una Windows 95, y con el primer procesador de texto, al hueso, y acá dice, Aquellos duendes del alma, 2012, y está comprimida Aquellos duendes del alma, la primera. Después fue la presentación digital con
de Signo Vital, ediciones digitales, está en blanco y negro, está la convocatoria, si te gustan las novelas basadas en historias reales. Ah, bueno, y hay un plotter por ahí grandote, que ahora lo van a ver, que yo lo presenté más de una vez. Ese plotter esto lo hice cuando presenté la novela Aquellos duendes del alma, novela Un hombre, un pueblo, una historia real. Y es una tapa de color azul, como fue el libro después, y no naranja, o mejor dicho, marrón. Dice Pablo Amados, el seudónimo de... Bueno, yo ahora comprimí, y más que nada esa frase que dice: en mis retinas, en mi memoria hay un lugar que jamás vas a abandonar. En la punta izquierda de mi pecho, en donde vive mi corazón, hay un lugar que jamás vas a abandonar, porque en mi piel llevo tal marca, nada más y nada menos, la marca de un pueblo, el de la Virgen en la entrada y la avenida La Amistad, el del mate, los asados y los amigos que se dan sin pedir absolutamente nada a cambio, el del Espíritu Santo traducido del latín, el mío. Y ahí dice Pablo Amados, el seudónimo de Natán Pablo Tochirovsky, nacido en 1958 en la ciudad de Buenos Aires, y utilizando esa mezcla única entre Pablo Neruda y Amado Nervo, construye un relator de vivencias o locutor radial según la ocasión, tratando siempre de crear un clima intimista y cómplice con el lector o el oyente. En esta novela desgarra una historia desde su propia piel, sin temor a exponerse o a el que dirán. Voy a mostrarles algunas cosas más. Acá hay un reloj que dice Recuerdo Santi Espíritu, que me lo mandó a hacer Agustín. Acá hay una foto de Agustín con Erika y Carolina, que dicen ser mis sobrinas. Tío Natán, lo que siempre dice Caro Bergaglio, no, porque tiene un carácter distinto, pero Erika es más abierta, es más expuesta. Quiero buscar algo más que debo tener por acá, que no quiero perder bajo ningún punto de vista, que es una gran novela que ahora la gente del pueblo está disfrutando, que tiene que ver con historias de vida de un gran hombre que es amigo de Pancho Aranda, que Pancho es el que me escribe lo que es el prólogo de Aquellos duendes del alma. Esto es Viaje a la niñez, dice Fernández Salva, que José Alberto Fernández Salva nació en Santi Espíritu, Santa Fe, el 10 de septiembre de 1950, o sea que tiene 8 años más que yo. ¿Sí? Que yo tengo 62, él ya tiene 70. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nacional número 79 Marcos Sastre, que es la escuela provincial, a la vuelta donde vive Merce. Yo voy caminando de memoria. Estoy hablando de la calle España, donde está, enfrente de la otra plaza, está la casa de Juancho Ramancín, de mi compañero del banco. Él en la dedicatoria, para mi amigo Natán, con mucho afecto, José González Salva, me lo mandó por correo al trabajo. Lo dedica a los nietos, agradecimiento al poeta, escritor, periodista Juan Carlos Rodríguez, al escritor, actor, cantor y amigo Francisco Pancho Aranda, porque es amigo. Dice al escritor, locutor Natán Pablo Amado. Mirá vos, ni que supiera el nombre que va a tener mi página web. No puso, y a mí no me conoce y me pone agradecimiento. Y es muy fuerte, porque la verdad que es muy fuerte, todo es muy fuerte. Después de la edición digital, que es de color marrón oscuro, la edición digital, color marrón oscuro, perdón,
salió en Editorial Duncan en marzo, abril de 2014. Este es el viejo, porque ahora va a estar mucho más lindo, con otro encuadernado. Dice: Pablo Amado, Aquellos duendes del alma, Editorial Duncan, Buenos Aires, 2014. El copyright me pertenece. Yo le dije a José, porque no tiene ISBN, el ISBN es el DNI del libro, y él no lo tiene, yo tengo miedo. Igual nadie le va a robar este libro, y este libro habla de los recuerdos de él, de su nombre de 70 años, y Mercedes se emociona porque se lo regaló, porque Juan Clavero, el esposo de la Merce y Juan amalgamaron una familia. Merce era sola y tenía 2 hijos, Ariel y a Laurita, que Laurita Arce ahora está en Córdoba, en un pueblo. Y Juan Clavero era viudo, y los 2 hijos de Juan, Diana y Diego, eran muy chiquitos, y Juan empezó a noviar con Merce y nunca tuvieron hijos porque unieron 2 familias y tuvieron 4 hijos, 4. Y ellos se sienten como hermanos. Lo mismo que hoy por hoy Diana, que Diana era chiquita y Diana Clavero es la primera que pone me gusta en cualquier cosa que yo pongo en el pueblo. Pero bueno, el copyright me pertenece. Amado Pablo, Aquellos duendes del alma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Duncan, 2014. Y yo puse Aquellos duendes del alma, es una historia de vida, mi primera novela que se nutre de hechos verídicos, reales pintados con la acuarela, que tiene que ver con una ficción. Entonces los invito a mi primer libro, que en definitiva es una historia de amor que ustedes van a descubrir. El encuadernado quedó más oscuro, y menos mal, porque esta foto no me pertenece, y hay que tener mucho cuidado cuando alguien baja una foto de Google que no tenga marca de agua. Pero esta foto, hoy lo voy a confesar, igual ya esta edición ya está agotada, es de la película Kamchatka con Ricardo Darín, Cecilia Roth, Héctor Alterio, una película durísima, y es cuando el nene ve que se aleja al final de la película un Citroën, y ellos se van sabiendo de que van a ser secuestrados y dejan a los chicos al cuidado del abuelo. Y bueno, esta fue la primera edición. Cuando presenté en el pueblo, la presenté en formato digital. Cuando fui al pueblo a mediados de 2014, ya llevé el libro directamente, en algunos casos obsequio, como a Agustín, como a Mercedes, como a Gustavo Holguín, en el juzgado o en la radio. Juancho no, Juancho me dijo: no, flaco, ¿cuánto vale? 120 pesos. Venís a casa a cenar a la noche, que Mabel va a hacer algo rico, yo te lo compro, Natán. Yo ya te lo dije, Tochi, yo lo compro. Me hicieron una nota de audio, jamás me voy a olvidar de la nota de audio que me hicieron, que fue Carlitos, el fotógrafo del pueblo. Me hicieron una nota que después pusieron en la radio, y en esa presentación yo fui con mi primo, con Silvio, y nos alojamos en la casa de Agustín, que siempre Agustín, después que la abuela pasó a otro plano en el año 2006, siempre tenía listo para mí. Yo no quería ir al cuarto de las chicas porque tenían una tele y todo, y Agustín me decía: no, andá, después cambiamos la sábana, no te hagas problema. O yo directamente ocupaba el cuarto de la abuela Renata. En esa oportunidad, cuando presenté la novela en 2013, y ya llevamos 1 hora 39 de película, que veré de qué forma por ahí lo comprime. Por lo menos YouTube no va a tener problema. Vamos a ver si podemos hacerlo en el aire de mi perfil de Facebook, pero no en vivo, porque hubiese interrumpido a la hora, justo a la hora. Pero es muy fuerte todo esto. Bueno, cuando llegué a Santi Espíritu con mi primo, yo no sabía que
las chicas de la Biblia habían preparado esto, que era un libro de agradecimiento con fotos del pueblo, todas fotos del pueblo. Mirá lo que es esta foto. Esta foto afanó el otro día, y no es mía, ¿eh? Un atardecer en el pueblo con un rayo de sol o un rayo de luz de una tormenta. Y acá dice, y esta es la puerta de la casa de Agustín, y acá dice Bergaglio Agustín y familia, Natán Pablo Tochilowsky y la Biblioteca Popular Sarmiento, 1472, se complacen en invitar a usted a la presentación de su libro en formato digital, Aquellos Duendes del Alma, el día 23 de noviembre de 2013 a las horas 21 en el Centro de Formación Laboral de la localidad de Santi Espíritu. El Centro de Formación Laboral ahora es lo que era la escuela secundaria en esa época. Esta es la invitación y Agustín me la regaló y quedó como el señalador. Muestra la casa de Agustín, como es hoy. Muestran el Club Belgrano, el Club Social, que son lugares del pueblo comunes para mí donde yo iba. La escuela, las dos escuelas, la escuela provincial Marcos Sastre y la escuela fiscal. Creo que es, no quiero meter la pata si es Manuel Belgrano por ahí, no, o Domingo Faustino Sarmiento. Este es el centro de formación que era la escuela secundaria, el silo, el elevador del pueblo. Después dice Radio Santa Teresita, que fue la segunda radio donde yo estuve. Este es el Parque Español, la entrada, la Radio Santa Teresita. Esto era el boliche, que era Nonalela, que era el boliche del pueblo, donde yo iba a tomar alguna copa. La cooperativa agrícola, el Banco Nación. Mírame a mí, mírame en esta foto, jovencito, 38 años, una de las fotos más lindas que me sacaron en la radio. Aquellos duendes del alma. Amigo de Santi Espíritu, Agustín, Edelweiss y Juancito, Juan al cielo, Coté en el cielo, la Merce Aranda, Mercedes en el cielo, Mateo y Milenka, los compañeros del banco. Mírame a mí, con Normita Comas en la radio, mírame con Pancho Aranda, mírame con Elso Acevedo, mírame con la Merce, con Juan, con la Merce, mírame con el paisano Rogelio, con Ernesto, mamita, mírame con Gustavito, con Gustavo Holguín, mírame con Ariel y los chicos de la cooperativa, con Alfonsito, con el Cepillo, y mírame con la familia de Juancho. Esto es muy fuerte. Esto me lo regalaron las chicas de la biblioteca. Recuerdo de la Biblioteca Popular, Sarmiento, Popular número 1472 para Natán Pablo Tochilowsky. Es para recobrar lo recobrado. Ah, mamita, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido y no se goza más de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. De Francisco Luis Bernardes, uno de mis poesías predilectas que yo siempre leía en la radio. Y en el año 2019, cuando fui al pueblo a presentar Letras Imperfectas,
Me regalaron esto para Natán con todo mi afecto. El afecto del alma de un habitante de su pueblo, por Gabriel, por Gaby, que yo todavía le digo Pipo Chipolati. Contenido, fotos aéreas, fotos del pueblo, reseña histórica. Mira vos, precioso, precioso. Un libro de fotos. Y con esto quiero ir cerrando. Con esto quiero ir cerrando. Y vamos a cerrar una etapa también que tiene que ver con la primera edición en papel que me quedó, que todavía me quedan por lo menos 130 ejemplares, todavía, por lo menos. Que son casi decir de cortesía, porque muchos de estos directamente van en combo con los de Mónica. ¿Sí? Muchos de estos. Cualquiera de los tres. Este o este van en combo con los monólogos de Mónica. Es 1 hora 46 minutos de vivo en radio. Y el otro día me sorprendí tanto en Nochebuena, porque a una cuadra del café donde estaba esperando, al lado de un café donde estaba esperando a Mónica, que tenía que venir a 11 para comprar los regalos para los nietos, y yo quería comprar para mis hijos, y la estaba esperando. Aparte, otra vez, no quiero seguir andando aclarando todo, ya bastante mi prima, somos amigos y somos socios literarios. Ella es editora mía y yo soy editor de ella. Y bueno, esto es una novela testimonial. Y en el silencio de la madrugada, cuando son un poquito más de las 4 de la mañana ya, y 1 hora 47, 48, más o menos, voy cerrando el vivo. El otro día le mostraba en fotos a José González cuando fue, no el 1 de enero, para el 24 creo que fue, que yo acá tengo fotos guardadas y acá tengo el original. Este es el original que en la librería Imprenta Gráfica Sancor de Enzo Di Stefano, yo escribí que en mis retinas, en mi memoria, hay un lugar que jamás vas a abandonar. En la punta izquierda de mi pecho, en donde vive mi corazón, hay un lugar que jamás vas a abandonar, porque en mi piel llevo tal marca, nada más y nada menos, la marca de un pueblo, el de la Virgen en la entrada, en la Avenida La Amistad, el del mate, los asados y los amigos que se dan sin pedir absolutamente nada a cambio. Y después hay fotos, mirá qué fotos. Un atardecer, o cuando llego con mi primo al pueblo, o fíjate esta foto de Agustín con la abuela, Juan y Mercedes, y arriba abuela Renata, con doña Mercedes, la mamá de Merce, y me olvidé el nombre de la viejita esta que tenía 93, 94, que me pedía cigarrillo. Doña Julia creo que se llamaba, que venía de Venado Tuerto sola en colectivo. No se puede creer. Más fotos. La abuela Renata con Don Bergaglio, el papá de Agustín, Lorenzo Bergaglio, y esta foto solo con la abuela, la única foto que tengo con la abuela en la puerta de la casa. Esta foto es de los primeros tiempos de octubre, noviembre del 96, cuando la abuela se convirtió en mi mamá postiza. Acá hay una foto en el taller mecánico con Agustín, con Juan, con los otros muchachos, está Alfonsito, está
Moisés Dufour, que es un loco, el que le pone los cuernos a mí, creo. Sí, me pone los cuernos. Está Agustín, está Corbani, el flaco Corbani, el que tenía pelo, y anda por acá también Miguel Torres, mirá, Miguelito, sobrino de Pancho Aranda. Miguel Torres cuando era jovencito. Son fotos, y acá estoy abajo haciendo un asado, el asado de despedida, que yo de tanto hablar que hacía broché a la parrilla, me obligaron a hacerlo. Este es Julián, el único gatito que tuve yo, Julián. Y acá estoy una foto la foto que yo quise que sea tapa, y la mejor tapa es la estación del tren del pueblo. Acá está bien una foto del año 2013, que hacía frío. Y estas fotos en 2012, cuando fuimos con Agustín, que cumplió 50 años, Gustavo Holguín, en la escuela, en la escuela fiscal. Y estas son las últimas fotos de Agustín, esta no tanto, esta. Y esta es la última foto que tengo con él y con Mercedes y Juan, que es de 2017, tiene que ser, 2018, que fuimos al cruce, siempre vamos al cruce, a la ruta, a la YPF, a tomar un cafecito. Y bueno, esta historia sale de mi corazón, por eso me emocioné. Les pido disculpas si fue un exabrupto la emoción, pero este va a tener ahora un hermanito menor que va a ser más lindo, mucho más lindo. Bueno, gracias por la paciencia, gracias por tanto y perdón por tan poco, siempre lo digo, siempre, 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 siempre. Ya estoy mejor de la voz. Fue por un ataque de estrés y sucedió un poquito a fin de año por un sinsabor que no tendría que haber ocurrido y ocurrió. Lamentablemente ya está, no viene al caso. Les agradezco a todos, de todo corazón. Es 1:52 de video. Voy a tratar de lo posible hacerlo lo más rápido que pueda en YouTube y después ver si lo puedo subir en Facebook para que lo vean hoy 7. Feliz. Mañana, viernes 8 de enero, se cumplen 25 años que llegué al pueblo, a Santi Espíritu. No lo olvido, nunca lo voy a olvidar. Siempre lo tengo presente. Y mi agradecimiento a Josecito González Alba, que me quiere venir a buscar a la terminal, a Normita Casanova, que vive cerca, que ella trabajaba en el hospital y vive cerca, me dijo, te venís a tomar un mate con bizcochito que te hago yo. A Telma Carranza, que me dice, Natán, yo te voy a buscar a la terminal y no con la bicicleta como la otra vez, que me compré un Renaultcito Clio muy lindo y te llevo directamente al pueblo. Y espero que haya micro y que haya todo lo que tiene que ver, que haya. O como dicen ahora, que haya, ¿viste? Como dicen ahora. Y estas son fotos nuevas. Fotos del segundo libro. Fotos de mi bombón. Feliz cumple, Ceci. Ahora papi te va a mandar un besote grande. Fotos actuales de ahora en la radio, ahora. Tengo fotos pesando 97 kilos y tengo fotos actuales. Mirá, esto es en la radio, cuando hago alguna alocución actual. Mirá vos, una gran amiga que yo quiero mucho, Virgi, una gran luchadora, una mujer ejemplo, gran luchadora. Esta es de una foto de hace un año en los 36 billares. Yo acá pesaba 96, 97 kilos. Y esta es una foto de ahora, cuando quiso el libro. Yo te lo pago, yo lo quiero. Y se pagó su propio café y es una gran chica. Tiene una hija y una nieta hermosa y la vida de ella es por sus hijos, siempre. Y acá, como amigos, también fotos del anteaño pasado, 2018,
Y yo con una papada grande por mi gordura. Acá tengo más fotos en la radio. Esta es una foto emblema de la radio, pues es una foto actual de ahora, muy linda, que me dijeron que le estoy haciendo propaganda al reloj y tienen razón. Y esto es una foto en la radio y esto es una foto de su misma piel. 1:54. Y esto lo sacó un mago de la galera, lo dobló, ¿sí? Me dijo Natán, esto es de Jorgito Luques, un amigazo, hermano de Karina Luque, que es Karen da Silva. Bueno, 1:55. Ya no sé si me voy a dormir ahora, porque ya son más de las 4 de la mañana, pero les dejo un gran saludo. Hay que hacer un audio y hay que hacer un video de presentación de un libro de 1:55. Perdón por la tos, es un poco de estado de estrés y nada más que eso, pero igualmente hoy voy a hacer mi programa de radio. Bueno, gracias por tanto y perdón por tan poco, tan poco. Un beso grande. Los veo cuando hagamos la presentación oficial en Instagram con Julián Contreras, que espero que sea lo más pronto que se pueda, lo más pronto posible. Un abrazo, un beso muy grande. Gracias por todo.